Caníbales. Cruzan líneas prohibidas. Hubo muchos asesinatos en este caso. Fueron violentos y crueles. Se dejan llevar por delirios y deseos. ¿Quieres saber lo que es un vampiro? ¿En qué lugar encajan sus crímenes dentro de los más malvados? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Caníbales. Vampiros. Sus actos rompen los tabúes de la sociedad. No solo asesinan, sino que también se comen a sus víctimas. En Alemania, Armin Meiwes buscaba por internet a alguien con quien cenar. Se comió a su invitado. Richard Chase sufría un delirio. Debía consumir órganos y sangre de seres humanos o moriría. Mató a 6 personas. En Florida, Rod Ferrell decía que era un vampiro. Su retorcida imaginación le llevó a matar a 2 personas. Empujados por delirios, fantasías o un extraño sentido del placer, estos criminales cometen actos depravados. Pero no todos los asesinos son iguales. La escala de maldad de 22 niveles ayuda a descifrar el motivo, el método y la mente de un asesino. Cuanto más atroz es un crimen y más racional el culpable, más arriba aparece en la escala. Su creador es Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, en Nueva York. El canibalismo y el vampirismo, es decir, beber sangre humana, despiertan nuestros miedos más antiguos e intensos. No son simples crímenes de asesinato o violencia, son actos que violan todos los límites entre lo correcto e incorrecto que hemos establecido como sociedad. ¿Cuál es el origen de los deseos más oscuros de estos violentos depredadores? ¿Y por qué algunos son dementes y otros torturan y matan por placer? El Dr. Stone comienza con uno de los casos más conocidos en todo el mundo. El de Armin Meiwes, 2001. Rotemburgo, Alemania. Armin Meiwes, de 41 años, invitó a Bernd Brandes a cenar. Le había conocido por internet. El menú consistía en vino tinto, fruta y el plato principal, la carne de Brandes. Meiwes mató y descuartizó a Brandes. Durante los meses posteriores se comió sus restos. Meiwes preparó cuidadosamente cada plato, eligiendo incluso el vino apropiado. ¿Qué provoca que alguien no solo mate, sino que se coma a su víctima? El canibalismo siempre ha sido considerado el crimen más cruel. Transgrede las reglas más sagradas de vivir como criaturas civilizadas. No arrancar la carne, devorar y aniquilar a otro ser humano. Pero algunos seres retorcidos cruzan esa línea prohibida. Para Armin Meiwes, el camino al canibalismo comenzó con una infancia trastornada. Comerse la carne de otro ser humano es un tabú. Sin embargo, existen crímenes de canibalismo. Uno de los antropófagos más conocido fue Armin Meiwes, que vivía en Rotemburgo, Alemania. En 1969, Armin Meiwes era un niño feliz. Pasaba los días jugando con sus 2 hermanos y construyendo maquetas de casas. Pero un día su mundo se vino abajo. Poco después de cumplir 6 años, el padre de Armin se fue de casa y no volvió jamás. El mismo año, sus hermanos se fueron a vivir con su padre biológico. Armin estaba destrozado. Solo en casa con su dominante madre, que se pasaba el día ordenándole tareas aburridas. También le prohibió jugar con los niños del barrio. Aunque en los años 70 ya no estaba de moda, su madre le obligaba a ir al colegio con los tradicionales pantalones de cuero Lederhosen. Sus compañeros se reían de él y tenía pocos amigos. Armin empezó a desarrollar costumbres inquietantes.
Despedazaba las muñecas pieza por pieza y después las abrasaba. Armin estaba fascinado por el cuerpo humano. Empezó a fantasear con la idea de diseccionar un cuerpo y comerse su carne. Con el tiempo, creció la intensidad de esa fantasía. Da la impresión de que Maives desea volver a los años anteriores con sus deseos violentos. El control y abuso que mostró su madre, así como el distanciamiento con el mundo tras la marcha de su padre y su hermano, le empujaron obsesivamente al único mundo en el que podía ser feliz, un mundo de fantasía. Incluso cuando ya era adulto, la madre de Maives seguía siendo dominante y maltratadora. Le acompañaba a sus clases e insistía en ir a sus reuniones sociales. Era incapaz de tener relaciones estables. Ese aislamiento le llevó a buscar compañía en Internet. Sus fantasías infantiles de canibalismo empezaron a adoptar un componente erótico. Se pasaba horas buscando jóvenes en buena forma física para practicar sexo y también comérselos literalmente. En 1999, cuando Maives tenía 37 años, su madre murió. Liberado de ese control, cambió su vida de servidumbre por una de satisfacción propia. Publicaba anuncios en Internet buscando víctimas que quisieran dejarse comer. Utilizaba la dirección electrónica de Anthropophagus, el término en griego de caníbal. El mundo de fantasía de Maives se vuelve más extraño debido al aislamiento de la gente y su incapacidad para relacionarse con los demás. Para lidiar con esta importante pérdida, Maives intenta recuperarse simbólicamente cogiendo la vida de otra persona. Tras 2 años de búsqueda, la fantasía de Maives se hizo realidad. Bernd Brandes, de 43 años, contestó al anuncio de Internet. Se ofreció con un simple mensaje: espero que me encuentres sabroso. El 9 de marzo de 2001, Bernd Brandes fue a casa de Maives con la intención de participar en su fantasía. Brandes tomó pastillas para dormir y un medicamento para el catarro y quedó inconsciente. Después de darle un beso, Maives apuñaló hasta la muerte a su invitado. Drenó toda la sangre del cuerpo de Brandes y lo diseccionó cuidadosamente. Congeló 20 kilos de carne, suficiente para satisfacer su antojo durante varios meses. Cuando se lo comió todo, Maives comenzó a buscar a su siguiente víctima. Cinco meses después de matar a Brandes, publicó un nuevo anuncio. También presumía de lo que había hecho en un chat. Una persona que entró en el chat se puso en contacto con las autoridades y arrestaron a Maives. La policía encontró restos de Brandes y una cinta de vídeo con el asesinato. La cinta era tan horrible que los investigadores necesitaron ayuda psicológica. Maives fue condenado por asesinato y en mayo de 2006 le condenaron a cadena perpetua. El Dr. Stone evalúa los crímenes de Armin Maives. Maives muestra signos de muchos asesinos egocéntricos y fantasiosos. Su falta de tendencias psicopáticas y su comportamiento racional antes, durante y después del asesinato es lo que lo diferencia. El drenaje de la sangre y la disección de Brandes me llevaría a colocarlo en el nivel 14, pero como la motivación de su crimen no era torturar y mutilar a su víctima, como demuestra el hecho de que lo sedó antes de producirle dolor, lo pongo más abajo en mi escala. Por estas razones, clasificaría a Armin Maives en el nivel 7, asesinos egocéntricos que matan por razones narcisistas. ¿De dónde procede el deseo de Armin Maives de comer carne humana? Le dijo al tribunal que ese impulso se debía al abandono de su padre y sus hermanos durante la infancia.
¿Pueden los recuerdos traumáticos empujar a crímenes como los que cometió Maibes? Los científicos están explorando el impacto en el cerebro de los recuerdos con carga emocional. Aunque sabemos que los recuerdos son difíciles de localizar en el cerebro, es algo que ha sido como el santo grial de la investigación sobre la memoria. La doctora Krista McIntyre del Departamento de Ciencia del Comportamiento y el Cerebro de la Universidad de Texas está intentando descubrir el impacto de los recuerdos en el cerebro y el desarrollo social. Estudio la neurobiología del aprendizaje y la memoria y me centro particularmente en la consolidación de recuerdos considerados emocionalmente intrusivos. Tras estudiar el comportamiento de ratas, la doctora McIntyre espera responder preguntas sobre la longevidad y la fuerza de los recuerdos con carga emocional en los seres humanos. Cojo una rata y la coloco en el compartimento con luz de un pasillo con dos compartimentos. Así que un compartimento tiene una luz brillante y el otro es oscuro. Las ratas son nocturnas, así que suelen preferir el oscuro, de manera que entran en él rápidamente y las bloqueamos ahí. En el extremo oscuro del pasillo, la doctora McIntyre aplica un electroshock al primer grupo de ratas. Después, el segundo grupo vive una experiencia diferente. Cogemos unos animales, los metemos en el compartimento con luz. Les permitimos entrar en el oscuro, les damos la vuelta y esperamos 10 segundos para volver a meterlos en la jaula sin darles un electroshock. Después, los dos grupos de ratas vuelven al pasillo. El grupo que no recibió el electroshock entra rápidamente en la zona oscura, pero las otras ratas no se comportaron igual. Después de que la rata reciba un electroshock, la devolvemos al compartimento con luz y vemos que la rata no entra en el compartimento oscuro. Durante el entrenamiento, la rata entró rápidamente tras escasos segundos, pero después se pasó varios minutos en el compartimento con luz. Y si la dejáramos ahí, probablemente estaría hasta 10 minutos en la luz. De ahí deducimos que la rata tiene el recuerdo de una experiencia desagradable que pasó en el compartimento oscuro. Este cambio en el comportamiento que vemos como consecuencia de la experiencia, lo consideramos un recuerdo. Los resultados de la doctora McIntyre sugieren que para las ratas, la oscuridad se convierte en un recuerdo desagradable que altera su comportamiento normal. Si investigadores como la doctora McIntyre pueden señalar cómo influye una experiencia traumática en los cerebros de los humanos, pueden también ser capaces de aislar y tratar esos recuerdos. Hay mucha gente que sufre por recuerdos molestos, que son tan fuertes que les persiguen y debilitan. Esperamos que esta investigación nos pueda ayudar a comprender mejor qué está funcionando mal cuando los recuerdos se almacenan y son demasiado poderosos y molestos. Si estos intensos recuerdos tienen un impacto prolongado en personas sanas, ¿qué podrían hacer a aquellos que muestran signos de comportamiento agresivo o psicopatía? Los recuerdos traumáticos de Chikatilo podrían haber sido la chispa que encendió su mente psicótica. Unión Soviética, década de los años 40. Los padres de Andrei Chikatilo le dijeron que habían matado y devorado a su hermano mayor durante una hambruna. Chikatilo empezó a fantasear con matar y comerse a personas, y esas fantasías continuaron de adulto. En 1978, Chikatilo culminó su deseo. Durante los 12 años siguientes, asesinó, mutiló y en algunos casos devoró a 52 mujeres y niños. Fueron los crímenes en serie más grandes y brutales de la Unión Soviética. El 15 de febrero de 1994, Chikatilo fue ejecutado.
Por el número de crímenes y la brutalidad con la que los cometió, el Dr. Stone coloca a Andrei Chikatilo en el nivel 22 en su escala de maldad. Un recuerdo incómodo de la infancia y una enfermedad mental son dos factores que podrían haber llevado a Andrei Chikatilo a asesinar y comerse a sus víctimas. Pero la motivación de otros caníbales no está tan clara. Los expertos se preguntan por los motivos de Jeffrey Dahmer, el caníbal más conocido de Estados Unidos. ¿Sus horrorosos crímenes estaban propiciados por la inestabilidad de su familia? Milwaukee, Wisconsin, al norte de Chicago, 1978. Jeffrey Dahmer tenía 17 años y sus padres estaban divorciados. Le abandonaron y vivía solo. Ese mismo año recogió a un autoestopista y lo asesinó. No quería que se marchara, dijo después. Durante los siguientes 13 años, Dahmer violó, asesinó y se comió al menos a 15 hombres y jóvenes. En algunos casos, guardaba los restos en la nevera. El 22 de julio de 1991, una de sus víctimas escapó y la policía descubrió la terrible escena en el apartamento de Dahmer. Encontraron restos humanos, incluyendo varios cuerpos y cabezas en descomposición dentro de barriles con ácido. El número total de víctimas se desconoce. Le condenaron a 937 años de cárcel. Pero después de 2 años en prisión, otro recluso lo asesinó. El Dr. Stone coloca a Dahmer en el lugar más alto de su escala, el nivel 22, por sus elaborados y depravados actos de tortura, violación y asesinato. Los recuerdos negativos sumados a una enfermedad mental ayudaron a provocar los crímenes de Dahmer y Chikatilo. Pero solo los recuerdos traumáticos no explican los crímenes de un asesino que fue conocido como el vampiro de Sacramento. Sacramento, California, 1978. Una mujer embarazada fue encontrada muerta y descuartizada en su casa. Le habían sacado toda la sangre del cuerpo. Un mes más tarde, 3 personas aparecieron muertas en una casa. De nuevo habían drenado la sangre de los cuerpos. En algunos, faltaban órganos. Hubo muchos asesinatos en este caso. Fueron violentos y crueles. La policía arrestó diligentemente a Richard Chase, de 27 años. Confesó los crímenes diciendo que lo tuvo que hacer. Creía que si no se bebía la sangre de otras personas, moriría. Para el público en general, los actos de Richard Chase parecen los de un loco, pero en su estado ilusorio se convenció a sí mismo de que asesinar y beber sangre era una cuestión de supervivencia. Para entender cómo se mete tanto en su delirio, debo analizar su pasado. Como muchos delirantes asesinos, la historia de Chase ayuda a explicar los demonios que le atormentaron durante su vida. Pero Chase también contribuyó a su inestable estado mental con sus propios actos. Perfil de un psicópata. El 28 de enero de 1978, las autoridades arrestaron a Richard Chase como sospechoso de varios asesinatos y mutilaciones. Pero este tenía una excusa poco usual. Les dijo que necesitaba beber sangre para sobrevivir. Para entender cómo podía la mente de una persona volverse tan desordenada como para tener semejante delirio, el Dr. Stone analizó la vida de Chase. Nació el 23 de mayo de 1950 en un hogar infeliz de un barrio de clase media en Sacramento, California.
Su padre imponía una férrea disciplina y su madre sufría delirios. Acusaba a su marido de infidelidad y se pasaba horas llorando. Ambos pagaban sus frustraciones con el joven Richard. Su madre le obligaba a comer hasta vomitar. Richard empezó a mostrar un comportamiento anormal. Torturaba y mutilaba animales. Después descuartizaba los cuerpos y los enterraba en el jardín. Chase muestra signos extremos de un comportamiento patológico a una edad temprana. Su abuso sobre los animales era un indicador de su profundo trastorno mental. Sus actos de niño eran un anticipo de su comportamiento extremadamente violento de adulto. De mayor, la enfermedad mental de Chase se volvió más profunda. Tomaba muchas drogas que aumentaban sus delirios y le volvía paranoico. Creía que la gente quería hacerle daño. Para protegerse, cegó las ventanas y tapió las puertas de su apartamento. Visitó varios psiquiatras, pero ninguno le ayudó. Chase se iba sumergiendo cada vez más en un mundo de delirio, fantasía y paranoia. Estaba convencido de que su madre y los nazis le envenenaban y que el veneno se disolvía en su sangre. Para reemplazar el fluido vital, mataba animales y bebía su sangre. Llegó un momento en que Chase se inyectaba sangre de conejo en las venas. Sufrió una infección y en el hospital le diagnosticaron esquizofrenia y delirios somáticos. Los delirios somáticos se centran en distorsiones relacionadas con funciones corporales, sensaciones o apariencia física. Generalmente, esto se suma a la falsa creencia de que la persona tiene alguna enfermedad, anormalidad o cambio. En cuanto a Richard Chase, él cree que ha sido envenenado y que su sangre se evapora. A los 6 meses, Chase salió del hospital. Los psicólogos pensaban que ya no corrían peligro ni él ni la comunidad. Pero a los pocos días de volver a casa, los vecinos vieron que llevaba animales a su apartamento y que jamás los volvían a ver. La profundidad de los delirios de Chase, alimentada por el consumo de drogas, muestra lo salvaje que puede ser la esquizofrenia cuando está fuera de control. Los delirios invadieron todos los aspectos de su vida. Cuando empezó a consumir drogas, la velocidad de su deterioro mental aumentó como un tren fuera de control. Beber la sangre y comer los órganos de animales tampoco ayudó a calmar sus delirios. Chase empezó a buscar nuevas fuentes vitales. Merodeaba por los alrededores de Sacramento en busca de su primera víctima humana. El 29 de diciembre de 1977 disparó a un hombre en su jardín en lo que parecía un simple tiroteo. La policía no lo relacionó hasta más tarde con el asesinato. Las ilusorias voces que atormentaban a Chase le apresuraban y buscaba a otras víctimas. Un mes después del primer asesinato, la policía descubrió el escenario de otro crimen. Encontraron 3 cuerpos mutilados en una pequeña casa cercana a la de Chase. Una víctima había sido descuartizada. Le habían sacado la sangre y agredido sexualmente antes y después de la muerte. La espeluznante naturaleza del crimen sobrecogió incluso a los agentes más veteranos. Llamaron al FBI y establecieron el perfil del asesino. Un hombre blanco de 20 y tantos años, delgado y desnutrido. La policía enseguida recibió información que implicaba a Chase. Fue arrestado y acusado de 6 asesinatos.
La brutal naturaleza de los crímenes y el ingrediente de vampirismo creó un gran revuelo mediático. Aunque los médicos creían que la esquizofrenia causaba los delirios de Chase, el tribunal determinó que podía distinguir entre el bien y el mal. Después de un juicio de 4 meses, le declararon culpable de 6 delitos de homicidio en primer grado y fue condenado a muerte. La enfermedad mental de Chase, parecida a la esquizofrenia paranoica, me llevaba a colocarlo en el nivel 13, pero al tener en cuenta la naturaleza violenta y sexual de sus crímenes, que probablemente no se habría dado de no ser por el consumo de drogas, lo coloco en un nivel superior, el 17. Antes de cumplir 1 año de cárcel, Chase se suicidó con una sobredosis de su medicación psicoterapéutica. Los delirios de Richard Chase le presentaban un mundo extraño, pero persuasivo al mismo tiempo. No hay duda de que los delirios son reales para la persona que los experimenta. El doctor Robert McCarley, director del Laboratorio de Neurociencia en la Facultad de Medicina de Harvard, estudia el cerebro de los esquizofrénicos. Quiere mejorar los tratamientos para aquellos cuyos delirios les llevan a destruir a otros o a sí mismos. ¿Por qué algunos pacientes se vuelven violentos? Es cierto que la mayoría no son gente con esquizofrenia. Si tu cerebro está suficientemente trastornado como para pensar que te están persiguiendo, parece razonable, aunque sea ilógico, que quieras atacar a esa gente. Como parte de la investigación de por qué los esquizofrénicos se vuelven violentos, el Dr. McCarley realizó análisis electropsicológicos del cerebro. El sujeto entra. Le ponemos en la cabeza un gorro con 64 electrodos y le presentamos ciertos estímulos. El sujeto escucha una serie de tonos. Algunos son diferentes a otros. Se pidió a los voluntarios que identificaran los diferentes tonos. El cerebro del sujeto genera potenciales eléctricos, ondas cerebrales que forman el electroencefalograma. El Dr. McCarley determinó que a los esquizofrénicos les cuesta más distinguir los diferentes tonos. Los electroencefalogramas del paciente muestran que hay una zona específica del cerebro que procesa estos sonidos. Una de las zonas del cerebro afectadas en la esquizofrenia está en el lóbulo temporal y es un área principal para procesar el lenguaje y la información sonora. La investigación sugiere que el lóbulo temporal puede ser el origen de las alucinaciones auditivas. Pero ¿por qué algunos delirios implican violencia? El Dr. McCarley tiene una teoría. Muchos pacientes con esquizofrenia que consumen sustancias parecen ser más propensos a la violencia. ¿Podría ser la combinación de drogas y la esquizofrenia sin tratar uno de los factores que llevaron a Richard Chase a matar? El objetivo final de esta investigación es averiguar qué falla en el cerebro para poder tratarlo. Si se puede desarrollar un tratamiento efectivo, ayudaría a quienes sufren esquizofrenia como Richard Chase. Pero algunas personas eligen por propia voluntad vivir como vampiros. Eustis, Florida, noviembre de 1996. Jennifer Lynn Wendorf, de 17 años, descubrió algo horroroso. Necesito 2 ambulancias. Han asesinado a mis padres. Acabo de entrar en casa. No sé qué ha pasado. Están muertos. Habían sido golpeados tan brutalmente que los cuerpos eran irreconocibles. En pocos días, la policía arrestó a un grupo de adolescentes acusados del espeluznante asesinato. Todos son miembros de una secta vampírica. Su líder era Roderick Ferrell, un joven de 16 años, rebelde y con problemas, que enseguida confesó los crímenes. Asombró a la policía al afirmar que era un vampiro.
Secta vampírica, vampiros y asesinato. Se describe por sí solo. Hizo el cruel descubrimiento. Sedientos de sangre. Roth, ¿es cierto que eres el líder de una secta? ¿Es cierto? Roth, ¿eres un vampiro? ¿Realmente creía que era un vampiro o estaba cumpliendo una maquiavélica fantasía? La declaración de Ferrell de que es un vampiro sugiere una profunda conexión con un mundo de fantasía donde él es poderoso. El motivo para crear un entorno así suele estar alimentado por el aislamiento y los abusos a una edad temprana. 1980, Florida. Roderick Ferrell nació de padres adolescentes. Su padre les abandonó a las pocas semanas. Ferrell creció marginado y mudándose de una casa a otra. Tuvo una infancia inestable. Declaró que miembros de su familia pertenecían a una secta satánica y que había sido expuesto a brutales rituales y sacrificios de sangre. Un adolescente solitario, Ferrell se refugió en un mundo de fantasía. Se obsesionó con los vampiros al leer novelas de espectros y participaba frecuentemente en juegos de rol vampíricos. Era una fantasía que tenía una fuerza especial para el joven. Ferrell visitaba a menudo cementerios y le decía a la gente que era una antigua alma. Creó un grupo de amigos que compartían la obsesión por los vampiros. Simulaban ser espectros y realizaban rituales en los que se bebían la sangre mutuamente. Lo que comenzó como un macabro juego dio un giro peligroso. Heather Wendorf, que formaba parte del grupo, le dijo a Ferrell que quería librarse de sus padres. El 25 de noviembre de 1996, Ferrell y otros miembros del grupo fueron a casa de los Wendorf. Ferrell entró y encontró a Richard Wendorf, el padre de Heather, dormido frente al televisor. Le golpeó brutalmente con una palanca. Después agredió y apuñaló a la madre de Heather hasta matarla. Ferrell dijo que había experimentado un subidón de adrenalina durante los asesinatos. Está claro que para Ferrell, el refugio de fantasía había pasado al mundo real, con consecuencias nefastas para todos los implicados. En febrero de 1998 fue condenado a muerte, pero más tarde la sentencia fue conmutada a cadena perpetua. ¿Creía realmente que era un vampiro o era una justificación para asesinar? El Dr. Stone entrevistó a Ferrell en la cárcel de Florida. ¿Puedes recordar lo que sentías? ¿Tu estado mental en el momento del incidente? Mis pensamientos y sentimientos en el momento del accidente. De hecho, durante el periodo de tiempo de todo ese año, quizás eran más complejos que los de una persona normal. Tanto que no los puede llegar a comprender alguien que no haya vivido algo así. ¿Quieres saber lo que es un vampiro? Es la vida, es el poder, es la base de la existencia, es la comunicación,
Es la hostia sagrada en la lengua. Y eso es la sangre para un vampiro. Eso es un vampiro. Un bebedor de sangre. ¿Y cómo te conviertes en un vampiro sanguinario? Dar ese paso es el momento en que alguien viene de la sociedad mundana, en la que es una persona normal, y entonces es aceptada en una familia vampírica. Se parece mucho al amamantamiento común. Se trata de tomar la sangre de alguien que va a entrar en la familia y bebértela. Alimentas con sangre a la persona que va a entrar en tu familia. Su sangre se mezcla con la de la familia y en ese momento la sangre vampírica se adueña de ese ser y lo convierte en parte de la familia. Yo he aceptado a muchas personas. Heather era una de ellas y le permití que el ritual tuviera lugar. Ferrell describió al Dr. Stone muchos detalles sobre su estilo de vida, así como otros pensamientos sobre el lado oscuro del deseo humano. Hay muchos adultos que cazan personas jóvenes y las violan, las asesinan. Perfil de un psicópata. En 1996, Rod Ferrell, de 16 años, confesó el asesinato de 2 personas. También realizó una extraña declaración. Era un vampiro. El Dr. Stone visitó a Ferrell en la cárcel de Florida, donde cumple cadena perpetua. ¿De dónde surge tu nombre vampírico? Cuando me pusieron el nombre, no estaba seguro de qué significaba, pero después de investigar y estudiar mucho, encontré que Besago era, en las ciencias goéticas, el 9º príncipe del infierno en ser coronado. Y su misión era mirar al pasado y al futuro, el presente y descubrir cosas perdidas. Sin embargo, creo que eso hizo más daño que otra cosa. Porque mucha gente me ha asociado con el satanismo y aunque no tengo nada en contra de las creencias satánicas ni de la gente que lo practica, yo nunca he estado implicado en esas actividades o creencias. El vampirismo no es satanismo, son 2 cosas separadas. ¿Puedes explicarme en qué consistía el acto de amamantar? Estos actos entre vampiros o entre donantes suelen consistir en mordiscos, cuchillas o jeringuillas para sacar la sangre de una persona y mezclarla con la otra. Es una persona en la que se confía o ama lo suficiente como para abrir la carne de la otra persona y buscar su posesión más preciada, su propia esencia, que según la creencia vampírica es la sangre. El hecho de ingerir a otra persona supone amor por la otra persona, la víctima. Sin embargo, a veces los vampiros sanguinarios irán más allá de esa creencia y lo mirarán como la esencia de un ser humano. A veces es por la comida y otras veces se puede sacar de contexto, como en la mayoría de las cosas en la vida. Al echar la vista atrás, ¿tienes algún sentimiento sobre qué te puso en la dirección del mal camino o del lado oscuro? Hay muchos adultos, más de los que imaginamos en nuestra sociedad, que cazan personas jóvenes y las violan, las asesinan o las sacrifican. Y otra serie de crueldades que mejor no mencionamos.
¿Aún te atrae la vida del vampirismo? Vaya, gran pregunta. El estilo de vida vampírico es oscuro, seductor. En algunos casos, gana sentido de poder y poder de ser. Hay muchas cosas que convierten ese mundo en algo tentador, ya que es tu fantasía más oscura. Es el deseo más profundo, el deseo más profundo del corazón. En eso consiste el mundo de un vampiro. También es atractivo saber que eres para algunas personas menos que un humano. Pasar de la norma de la existencia, romper los límites. El vampirismo juega su papel en mi vida como lo ha hecho siempre. Es imposible determinar si Ferrell realmente se cree o no sus declaraciones sobre el vampirismo, pero continúa expresando su atracción 10 años después del crimen. No muestra interés por el impacto de los crímenes en las familias de las víctimas. No tiene nada que decir sobre la brutalidad de los asesinatos. Lo coloco en el número 10. Asesinos psicopáticos y egocéntricos. Caníbales y vampiros. Motivados por macabras fantasías y retorcidos delirios, cometen algunos de los crímenes más terroríficos. Al examinar el mundo de los asesinos que no solo matan, sino que se comen a las víctimas, el Dr. Stone continúa su búsqueda para comprender y cuantificar a aquellos que son más malvados. Transgrede las reglas más sagradas de vivir como criaturas civilizadas. No arrancar la carne, devorar y aniquilar a otro ser humano. Pero algunos seres retorcidos cruzan esa línea prohibida. Para Armin Meiwes, el camino al canibalismo comenzó con una infancia trastornada. Comerse la carne de otro ser humano es un tabú. Sin embargo, existen crímenes de canibalismo. Uno de los antropófagos más conocido fue Armin Meiwes, que vivía en Rotemburgo, Alemania. En 1969, Armin Meiwes era un niño feliz. Pasaba los días jugando con sus dos hermanos y construyendo maquetas de casas. Pero un día su mundo se vino abajo. Poco después de cumplir 6 años, el padre de Armin se fue de casa y no volvió jamás. El mismo año, sus hermanos se fueron a vivir con su padre biológico. Armin estaba destrozado. Solo en casa con su dominante madre, que se pasaba el día ordenándole tareas aburridas. También le prohibió jugar con los niños del barrio. Aunque en los años 70 ya no estaba de moda, su madre le obligaba a ir al colegio con los tradicionales pantalones de cuero Lederhosen. Sus compañeros se reían de él y tenía pocos amigos. Armin empezó a desarrollar costumbres inquietantes. Despedazaba las muñecas pieza por pieza y después las abrasaba. Armin estaba fascinado por el cuerpo humano. Empezó a fantasear con la idea de diseccionar un cuerpo y comerse su carne. Con el tiempo, creció la intensidad de esa fantasía.
Da la impresión de que Maives desea volver a los años anteriores con sus deseos violentos. El control y abuso que mostró su madre, así como el distanciamiento con el mundo tras la marcha de su padre. Caníbales. Cruzan líneas prohibidas. Hubo muchos asesinatos en este caso. Fueron violentos y crueles. Se dejan llevar por delirios y deseos. ¿Quieres saber lo que es un vampiro? ¿En qué lugar encajan sus crímenes dentro de los más malvados? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Caníbales. Vampiros. Sus actos rompen los tabúes de la sociedad. No solo asesinan, sino que también se comen a sus víctimas. En Alemania, Armin Maives buscaba por internet a alguien con quien cenar. Se comió a su invitado. Richard Chase sufría un delirio. Debía consumir órganos y sangre de seres humanos o moriría. Mató a 6 personas y otros torturan y matan por placer. El Dr. Stone comienza con uno de los casos más conocidos en todo el mundo. El de Armin Maives, 2001. Rotemburgo, Alemania. Armin Maives, de 41 años, invitó a Bernd Brandes a cenar. Le había conocido por internet. El menú consistía en vino tinto, fruta y el plato principal, la carne de Brandes. Maives mató y descuartizó a Brandes. Durante los meses posteriores se comió sus restos. Maives preparó cuidadosamente cada plato, eligiendo incluso el vino apropiado. ¿Qué provoca que alguien no solo mate, sino que se coma a su víctima? El canibalismo siempre ha sido considerado el crimen más cruel. En Florida, Rod Ferrell decía que era un vampiro. Su retorcida imaginación le llevó a matar a 2 personas. Empujados por delirios, fantasías o un extraño sentido del placer, estos criminales cometen actos depravados. Pero no todos los asesinos son iguales. La escala de maldad de 22 niveles ayuda a descifrar el motivo, el método y la mente de un asesino. Cuanto más atroz es un crimen y más racional el culpable, más arriba aparece en la escala. Su creador es Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, en Nueva York. El canibalismo y el vampirismo, es decir, beber sangre humana, despiertan nuestros miedos más antiguos e intensos. No son simples crímenes de asesinato o violencia, son actos que violan todos los límites entre lo correcto e incorrecto que hemos establecido como sociedad. ¿Cuál es el origen de los deseos más oscuros de estos violentos depredadores? ¿Y por qué algunos son dementes